Hola a todos, amantes de las letras, y bienvenidos a mi canal. ¿Y si uno de los poetas más enigmáticos de la historia pudiera, desde la tumba, contarnos su propia vida? No una biografía escrita por otros, sino su propia voz, sus recuerdos, sus delirios. Esa es la pregunta que late en el corazón del libro que analizaremos hoy. Hablamos, por supuesto, de Fernando Pessoa, el poeta de las múltiples personalidades, el hombre que fue una multitud. Y la obra que se atreve a darle voz es Fernando Pessoa, o Cavaleiro de Nada, el Caballero de Nada, de la extraordinaria escritora brasileña Elisa Lucinda. Acompáñenme en este viaje, porque esta no es una biografía convencional. Es un experimento literario audaz, una posesión poética, un fascinante acto de ventriloquia espiritual que nos sumerge en la mente del hombre que afirmó: «Mi pasado es todo cuanto no conseguí ser». Antes de sumergirnos en la historia que nos cuenta Pessoa, es fundamental entender la premisa de este libro. Aquí, el cómo se cuenta la historia es tan crucial como el qué se cuenta. Elisa Lucinda no se propuso escribir sobre Pessoa, se propuso escribir siendo Pessoa. Una hazaña de una audacia monumental que el escritor Mia Couto, en un prólogo brillante, describe a la perfección. Couto analiza el desafío que Lucinda se impuso, contrastando su propia personalidad, mujer, madre, negra, brasileira, amante de la vida, con la de Pessoa, un hombre que no tuvo vida sino en la palabra poética. ¿Cómo podía ella, un torbellino de vitalidad, encarnar a un hombre que vivió recluido en su propio universo mental? La duda inicial de Couto fue tajante. Elisa enloqueceu. Elisa enloqueció. Sin embargo, su escepticismo se transformó en admiración al descubrir el método de la autora. Lucinda, explica Couto, no tradujo al poeta, sino que se tradujo en él. Adoptó el propio método pessoano de soñarse a sí misma, creando una voz que no imita, sino que encarna. El resultado, según Couto, es que el libro de Lucinda es ese texto de Pessoa que continuó, anhelando la historia que podría haber sido. Con esta advertencia sobre la naturaleza única de la obra, preparémonos para escuchar la voz del propio muerto, tal como la imaginó Elisa Lucinda. Ahora sí, exploraremos la narrativa del libro siguiendo el viaje de Fernando Pessoa en primera persona, desde su nacimiento en una Lisboa casi mítica hasta su último suspiro, en un ciclo de vida que comienza y termina con la misma compañía, la de sus fantasmas. La novela nos presenta a un Pessoa que narra su origen con una lucidez poética y premonitoria. El origen. Su nacimiento ocurre en un lugar simbólico, entre un teatro de ópera y una iglesia, una vecindad alegórica que desde el principio moldeó su imaginación entre lo devocional y lo operístico. La abuela Dionisia, la figura de su abuela loca, Dona Dionisia, es su primera conexión con el misticismo, la videncia y la transgresión. Con la boca roja del vino diario y ojos de infinita bondad, es ella quien lo acoge en su regazo tras la muerte de su padre, introduciéndolo en un mundo de oráculos y espíritus que marcará toda su existencia. Esta exposición temprana a estados no racionales será la semilla de su posterior fascinación por la escritura automática y la creación de otras personalidades. Las primeras pérdidas. La narrativa describe con una melancolía profunda la muerte de su padre y poco después la de su hermano Jorge. El impacto de la viudez en su madre, a quien llama su verdadera patria, sume la casa en un silencio doloroso, un cementerio de sueños. El primer heterónimo. Ante la soledad y la inminente partida a África, nace su primer amigo invisible, el Chevalier de Pas, o Caballero de Nada. Es su respuesta a la fragmentación familiar, un compañero de juegos y confidente que lo acompañará en su exilio. Pessoa lo describe como «mi rabisco humano, nacido de la calidad de mi mente de niño de 6 años». La etapa de Pessoa en Durban, Sudáfrica, es narrada como un periodo de profunda transformación y dualidad. El viaje por mar es un rito de paso. La experiencia lo marca para siempre, infundiendo en él una fascinación por lo naval que resonará en toda su obra. Como escribe, citando su propia Ode Marítima,
Toda a vida marítima, todo en la vida marítima, insinúase en mi sangre toda esa seducción fina. Lucinda utiliza magistralmente este evento biográfico como la semilla de la furia creativa que estallaría años más tarde en la voz de Álvaro de Campos y su famoso poema. La doble identidad, su educación británica y el dominio del inglés lo convierten en una especie de portugués atravesado. Se sumerge en Shakespeare, Byron y Dickens, pero esta identidad bilingüe lo convierte en un extranjero tanto en África como, a su regreso, en su propia patria. El vínculo espiritual. La criada Zulú, Paciencia, se convierte en una figura clave. Ella le presenta un mundo espiritual muy distinto al catolicismo europeo, un universo de tambores, rituales y una conexión directa con los espíritus que dialoga con las vivencias de su abuela Dionisia. Lejos de un único rapto de inspiración, la novela presenta la creación de los heterónimos como un proceso complejo, casi como una broma que se salió de control. Todo comienza con una jugarreta destinada a su amigo Mário de Sá Carneiro. Pessoa decide inventar un poeta bucólico, Alberto Caeiro, para presentárselo como un descubrimiento real. La ficción se vuelve tan potente que el propio creador es poseído por su creación. De ese torrente surgieron después Ricardo Reyes y Álvaro de Campos, formando una cotelí inexistente. Alberto Caeiro, el maestro de todos, el poeta bucólico y pagano que no tiene filosofía, tiene sentidos. Es la encarnación de la percepción pura. Álvaro de Campos, el ingeniero naval, futurista, irreverente y cosmopolita. Su voz es un torbellino de furia, modernidad y éxtasis. Ricardo Reyes, el médico neoclásico, epicúreo y exiliado en Brasil. Busca la serenidad a través de una disciplina pagana y una aceptación estoica del destino. La novela captura el asombro del propio Pessoa ante su creación, citando su reflexión: «Parece que todo se pasó independientemente de mí, y parece que así aún sucede». La última parte de la narrativa se centra en los conflictos de su vida adulta, su incapacidad para el amor convencional y su revolucionaria obra. Ofelia Queiroz. Se retrata su única relación amorosa conocida como un campo de batalla entre sus personalidades. El libro describe el conflicto interno, como en una ocasión en la que, caminando por la calle con Ofelia, el impetuoso Álvaro de Campos la besa apasionadamente para ocultar su rostro de alguien que pasaba, dejando al Fernando real en un estado de confusión y conflicto. Orfeo y el modernismo. Se destaca la importancia de la revista Orfeo, fundada con su amigo Mário de Sá Carneiro, como el epicentro de la revolución modernista en Portugal. Su obra fue recibida como literatura de manicomio por la sociedad conservadora, consolidando su imagen de genio incomprendido. El fin del viaje. De forma emotiva, la novela describe sus últimos días, la enfermedad, cirrosis, la hospitalización y su conversación final con su primera creación, el caballero de nada. En un trance febril, Pessoa revive escenas de su propia obra dramática A Morte do Príncipe, con el caballero interpretando el papel de su fiel sirviente, en un cierre de ciclo poético y desgarrador. Llegamos a la pregunta central de toda crítica. Más allá de la fascinante historia, ¿logra Elisa Lucinda sonar convincentemente como Fernando Pessoa? La respuesta es un rotundo sí, aunque con matices importantes. La prosa de Lucinda es lírica, introspectiva y profundamente metafórica. No intenta una mimesis perfecta del estilo de Pessoa, sino que fusiona su propia voz poética con el universo pessoano. El resultado es un texto que se siente a la vez familiar y original. Fusión de voces. El mayor logro del libro es su habilidad para tejer fragmentos enteros de la obra de Pessoa dentro de la narrativa en primera persona de manera fluida y orgánica. Las palabras de Pessoa no se sienten como citas, sino como el torrente natural de su memoria. Atmósfera onírica. Lucinda crea un ambiente donde la realidad, el delirio, los sueños y los recuerdos se entrelazan sin fisuras. Esto refleja perfectamente el mundo interior de un hombre que vivió más en su imaginación que en el mundo físico.
profundidad psicológica. La novela da vida no solo a Pessoa, sino a todo su complejo universo interior. Su abuela Dionisia, sus amigos invisibles y sus heterónimos no son meras menciones, sino personajes activos que dialogan, influyen y dan forma a la psique del protagonista. A través de esta biografía poética, Elisa Lucinda explora los temas centrales que definieron la existencia de Pessoa. La creación como vida. La novela postula que la verdadera biografía de Pessoa es su obra. Su existencia física apenas fue un pretexto, un recipiente para el torrente creativo que lo habitaba. Vivir para él era crear. Identidad y alteridad. Más que una biografía, el libro es una profunda meditación sobre la identidad fragmentada. Explora la soledad existencial y la necesidad de ser plural como el universo, una de las ideas centrales del poeta. El diálogo entre locura y genialidad. La figura de la abuela Dionisia, la loca vidente, funciona como un espejo y una profecía. La novela explora magistralmente la delgada línea que separa la enfermedad mental del genio artístico, sugiriendo que los trances creativos de Pessoa eran una herencia espiritual de esa locura familiar. Fernando Pessoa, U Caballero de Nada, es una maestría de la ficción biográfica. No es un libro para quien busca una biografía académica llena de fechas y datos objetivos. Es, en cambio, una biografía poética, una inmersión en el alma de un creador. Lo recomiendo apasionadamente tanto para quienes ya conocen y aman a Pessoa, quienes encontrarán una perspectiva audaz y conmovedora de su ídolo, como para aquellos que desean iniciarse en su complejo universo de una manera íntima, literaria y profundamente humana. Es una puerta de entrada perfecta al laberinto pessoano. Y con esto llegamos al final de la reseña. ¿Qué les parece esta forma de abordar una biografía? ¿Han leído el libro o algo de Pessoa? ¿Cuál es su heterónimo favorito? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encantará leerlos. Si les gustó el video, no olviden darle a like, suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ningún análisis literario. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.